Bienvenidas, alumnas y alumnos. Gracias por recibirnos en sus hogares. Soy la maestra María de los Ángeles Monroy Gómez Franco y es un gusto estar nuevamente con ustedes en una sesión más de Ciencias Biología. Yo soy la profesora Ana Gabriela Martínez San Juan y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos seguras de que esta sesión será muy interesante. Hoy finalizaremos el aprendizaje esperado, explica la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo. Y lo haremos bajo el propósito de recapitular los contenidos de las diferentes estructuras y funcionamiento del cuerpo humano. En esta ocasión, haremos un breve repaso de los contenidos de este aprendizaje esperado, ya estudiados de manera separada para su mayor comprensión. Los retomaremos y analizaremos de manera integral, tal y como se vinculan las acciones cotidianas coordinadas por el sistema nervioso, de tal manera que en conjunto constituyen al cuerpo humano. Por lo que nuestra sesión se titula Todo está comunicado. Para realizar los apuntes de la sesión, los invitamos a tener a la mano sus materiales escolares acostumbrados. Pueden revisar su abecedario biológico. Además, deben de estar muy atentas y atentos para identificar el nuevo concepto que integrarán. ¡Comencemos! Revisaremos cómo ante sensaciones de hambre y saciedad se involucran funciones de diversos sistemas, no solo el digestivo y el sistema nervioso. Así también en acciones como bailar, no solo intervienen los sistemas muscular y esquelético. Para ello, escucharemos alumnas y alumnos como ustedes que nos platicarán sus observaciones y el análisis de algunos retos de las sesiones del aprendizaje esperado. Analizaremos que, aun cuando parezcan acciones o sensaciones muy sencillas y cotidianas para llevarse a cabo, existe una compleja red de procesos y estructuras biológicas que permiten optimizar el funcionamiento del cuerpo humano con la coordinación del sistema nervioso. Para explicar la sesión de hoy, traje estos alimentos. Obsérvenlos. Vamos a preparar unas deliciosas jícamas, ¿sí? Y además de limón, vamos a agregarle chile piquín y sal. Ya se me antojaron. ¿Y a ustedes? A mí también. Seguramente comenzaron a salivar. Bueno, al menos nosotras sí. Les explicaremos cómo sucede este proceso en nuestro organismo y qué órganos intervienen. Salivamos porque recibimos un estímulo externo, en este caso, la jícama con el chile, y lo percibimos con la ayuda del sentido de la vista, el olfato y el gusto. La vista nos permite captar e interpretar información visual. Gracias al olfato, percibimos los olores y esto sucede a través de la pituitaria amarilla, el bulbo olfatorio y su asimilación en la corteza cerebral para reconocer los alimentos. En el sentido del gusto, intervienen las papilas gustativas que se ocupan de transmitir al cerebro los sabores que se perciben. El estímulo es transmitido a través de la red nerviosa del cerebro. Y este recuerda las experiencias previas. La información se procesa en el cerebro y genera una respuesta, en este caso, la salivación. Y hablando de la alimentación, ¿cómo se estimula el hambre y la saciedad? Primero, definamos ambos términos. El hambre es uno de los mecanismos esenciales del cuerpo para sobrevivir. Es la sensación que indica la necesidad de alimentarse y puede presentarse como la respuesta a la baja concentración de azúcar en la sangre. Estimulada el hambre, esta se intensifica al ver, oler y, por supuesto, degustar los alimentos. En cambio, la saciedad está rodeada de estímulos sensoriales e indica que ya no se requieren alimentos. Tanto el hambre como la saciedad están regulados principalmente por la acción del hipotálamo, que los controla por medio de una compleja red de circuitos neurohormonales.
Efectivamente, maestra. Para que nuestro cuerpo lleve a cabo sus funciones, es necesaria la energía que se obtiene de los alimentos y el sistema encargado de transformarlos y absorberlos es el digestivo. ¿Sí? En la alimentación y nutrición, además del sistema digestivo, interviene el sistema endocrino y nervioso. En el primero, las glándulas producen hormonas que estimulan o inhiben funciones, por ejemplo, para la digestión. Y el sistema nervioso se encarga de dirigir las sensaciones de hambre y saciedad. Reflexionemos sobre lo que sucede. Cuando el tracto digestivo está vacío, el estómago y el intestino delgado secretan grelina, una hormona que viaja por la sangre hasta el hipotálamo y ocasiona la sensación de hambre. Cuando una persona se alimenta, utiliza todos sus sentidos para observar, percibir los sabores, olores, colores, texturas, temperatura e identificar lo crujiente y blando de los alimentos. La amígdala cerebral interviene en la memoria. Permite tener sentimientos agradables o desagradables cuando nos gusta o disgusta algún alimento. Ya que se ingiere y degusta el alimento, el estómago se llena inmediatamente después, el intestino comienza a absorber nutrientes. En ese momento, el hipotálamo produce dopamina, un neurotransmisor relacionado con las sensaciones placenteras y se produce cuando se consume algo que nos gusta mucho. Se activa el nervio vago, que pertenece al sistema nervioso periférico, la principal vía que transmite información desde el intestino hasta el cerebro, y secreta leptina, hormona que libera el tejido graso, y emite una alerta para indicar que el cuerpo ya tiene suficientes reservas energéticas y se emite la sensación de saciedad. Qué interesante. Analicemos otra situación. ¿Qué sucede en su cuerpo cuando tienen sensación de frío? Seguramente les pasa que comienzan a tiritar, así es, a temblar. ¿Cómo sucede esto? El temblor es una respuesta nerviosa. La piel tiene terminaciones nerviosas que captan el frío. Estos receptores lanzan impulsos a los nervios sensoriales. Los impulsos pasan de una neurona a otra mediante sinapsis y viajan a la médula espinal, que envía el impulso al encéfalo, específicamente al hipotálamo, que es el encargado de la termorregulación, quien interpreta el mensaje y envía una respuesta. Esta respuesta viaja a la médula espinal a través de las neuronas motoras y de ahí a los músculos esqueléticos, que comienzan a contraerse para generar el temblor, para producir calor rápidamente. Ahora revisemos otros sistemas en una acción diferente, como es bailar. Empecemos con el reto de la sesión a mover el esqueleto, que seguramente nuestras alumnas y alumnos llevaron a cabo con mucho gusto. Se trataba de bailar con la música que fuera de su agrado e identificar los principales huesos y músculos que se mueven al bailar. Exacto, maestra. Y comentando con mis alumnas y alumnos sus resultados, dijeron que fue relajante, convivieron con su familia y al mismo tiempo que observaban su cuerpo, las partes que utilizaban al bailar. De ahí, propusieron no solo señalar las estructuras del sistema musculoesquelético, sino ampliar la participación de los órganos y funciones de los demás sistemas estudiados y que intervienen al bailar. Veamos las conclusiones a las que llegaron nuestras y nuestros estudiantes. En primer lugar, tenemos a Cianya, que nos comenta la intervención de los sistemas muscular y óseo al bailar. En casa escogimos un rock para aprender a bailarlo. Al hacerlo con mis papás y hermana, noté que prácticamente se utilizan los 206 huesos que conforman el esqueleto y su principal función es darnos soporte, resistencia y protección. Por ejemplo, los huesos cortos que se ubican en los pies y en las manos
es en donde se requiere más soporte y resistencia para estar de pie, caminar, bailar o correr. Y los huesos planos y anchos básicamente protegen órganos de nuestro cuerpo. Los pulmones y el corazón están protegidos por las costillas, el esternón, las clavículas y los omóplatos. Permiten que los pulmones se inflen y que el corazón mantenga su constante movimiento, pues el tórax funciona como si fuera una caja flexible. De aquí se desprenden las extremidades superiores que movemos todo el tiempo a nuestro gusto. La parte inferior del cuerpo es la más flexible y la movemos más. Está formada por los huesos pélvicos donde se resguardan los órganos del sistema digestivo, excretor y reproductor en la mujer. A la cadera se unen los huesos más largos como el fémur. Imagínese, maestra, si no tuviéramos los huesos con tanto movimiento al bailar rock, nuestros órganos estarían fuera de lugar. También observé que son las articulaciones, las uniones entre los huesos, las que permiten movernos. Y gracias al sistema óseo, tenemos la forma del cuerpo que nos caracteriza a los humanos y es responsable de la posición bípeda que tenemos al caminar y bailar. Excelente análisis, Xianya. Nos has reseñado de manera muy completa cómo participa el sistema óseo en el baile. Recordemos que también los ligamentos y los tendones permiten que los huesos se mantengan en su lugar y se articulen, y gracias a ello podemos realizar una gran variedad de movimientos. Claro está que los músculos son los responsables del movimiento. Los esqueléticos se unen a los huesos y los mueven al contraerse y relajarse en respuesta a mensajes voluntarios provenientes del sistema nervioso periférico. Y precisamente un músculo muy importante es el diafragma, el cual permite que el siguiente sistema a revisar esté muy activo durante la acción de bailar. ¿A qué sistema nos referimos? Muy bien, al respiratorio. Y precisamente uno de nuestros alumnos nos dará sus observaciones y explicará la ruta que sigue el oxígeno en el sistema respiratorio. Rubén, ¿nos podrás hablar acerca del sistema respiratorio y de qué manera observaste que interviene este sistema al bailar? Claro que sí, maestra. Ya habíamos revisado que nuestras células requieren continuamente aporte de oxígeno para producir la energía necesaria durante la respiración celular y que las células pueden llevar a cabo sus funciones vitales. Para que el oxígeno llegue a las células, utilizamos los órganos del sistema respiratorio, permitiendo que el oxígeno entre al cuerpo, y para que llegue a todas las células, interviene el sistema circulatorio. Y algo que recuerdo muy bien es el reto de esta sesión, que era detectar la frecuencia respiratoria y cardíaca. Y aunque durante el baile no usé un cronómetro, sí noté que el latido de mi corazón era más rápido y mi respiración más agitada, porque al estar bailando y ejercitando los músculos más de lo acostumbrado, necesito más energía para hacerlo. La ruta que sigue el oxígeno es la siguiente. El aire que entra por la nariz a través de las fosas nasales va cargado de este gas. En la cavidad nasal, el aire es filtrado por las vellosidades y su paso se va calentando, adquiriendo la temperatura corporal. El aire sigue hacia la faringe, la laringe y llega a la tráquea, la cual se divide en dos ramificaciones llamadas bronquios. Cada uno desemboca en un pulmón. Cuando el oxígeno llega a los pulmones, sigue mezclado con el resto de los gases que forman el aire. Dentro de los pulmones, los bronquiolos conducen al aire a los alvéolos. Los alvéolos son la conexión entre el sistema respiratorio y el circulatorio. Es aquí donde se separa el oxígeno del resto de los componentes del aire, los cuales se quedan en los pulmones y son expulsados cuando los exhalamos. Excelente, Rubén.
Ahora sabemos por qué al terminar de bailar estamos todos sofocados, tomando aire, inclusive por la boca, para captar más oxígeno. Siguiendo la ruta, entra al sistema circulatorio a través de la sangre y se une a la hemoglobina por medio de una red de conductos, de arterias, venas y capilares. Es importante resaltar uno de los órganos del sistema circulatorio responsable de mantener el flujo sanguíneo de manera permanente. ¿Saben de qué órgano estamos hablando? Efectivamente, el corazón. Un dato importante, es el único órgano formado por un músculo semejante al de los músculos esqueléticos. Esto se debe a la función que desempeña, pues requiere de una gran resistencia. El corazón humano late alrededor de 100,000 veces al día y no se detiene desde la gestación hasta la muerte del individuo. Ahora Fernanda nos platicará acerca de otro sistema, pero no les vamos a decir cuál es. Ustedes al final de la explicación nos dirán de qué sistema se trata. Adelante, Fernanda, y procura no decir el nombre de este sistema. Gracias, maestra. Haré lo posible. Al bailar, el sistema musculoesquelético participa al 100%. La respiración y ritmo cardíaco se ven acelerados, ya que las células están produciendo más energía de la normal, para seguir bailando generando calor que se desprende del cuerpo, por lo que nos da sed y constantemente tomamos agua, que ayuda a regular la temperatura del cuerpo a través de la sudoración, producto de la excreción de las glándulas sudoríparas localizadas en la piel, que con el movimiento del aire se ventila. El riñón participa en esta función. Este se encarga de filtrar la sangre, limpiándose de toxinas y con ello produce la orina. La orina se almacena en la vejiga, que al llenarse alerta un esfínter que nos indica que se tiene que vaciar. De esta manera mantenemos la temperatura de nuestro cuerpo y la limpiamos de las toxinas. Muy completo tu análisis, Fernanda. En casa seguramente ya saben de qué sistema nos habló. Exacto, el sistema excretor. Y hablando de ritmo, ¿cómo lo percibimos? ¿Cómo podemos distinguir un rock de un vals? El sonido se produce a partir de los objetos que chocan y vibran, que son ondas sonoras que se propagan por el aire hasta ser captadas por el oído. Los oídos convierten las ondas sonoras en señales eléctricas que el cerebro interpreta como sonido. Pero ¿en qué momento deja de ser una onda y se convierte en sonido? Dejemos que Miriam nos describa el papel del oído al bailar. Como dijo maestra, el oído tiene una participación muy importante al bailar. Comienza cuando el pabellón auditivo, es decir, la oreja, capta una gran cantidad de ondas sonoras que concentra y dirige hacia el conducto auditivo. Al llegar y tocar al tímpano, lo hace vibrar. Estas vibraciones las transmite a 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. De ahí va hacia la membrana oval, que conecta con el oído interno. Aquí se encuentra la cóclea, llena de líquido, que se mueve debido a las vibraciones transferidas. El movimiento del líquido llega a unos receptores sensibles al movimiento. Cuando el fluido se mueve en sincronía con las ondas sonoras entrantes, ocasiona que los vellos de las células pilosas se doblen, activándose y liberando un impulso nervioso, que llega al cerebro, quien lo interpreta como sonido. Pero, ¿cómo es que mi cerebro distingue entre los instrumentos musicales y la voz de los artistas de mi canción favorita? Perfecto, Miriam. En realidad, el funcionamiento del oído es uno de los más complejos. Es el mismo oído interno quien ayuda al cerebro a reconocer la intensidad del sonido y sus diferentes tonalidades. Los sonidos suaves doblarán los vellos de las células ciliadas solo un poco, produciendo señales nerviosas cortas. Los fuertes producen vibraciones grandes, ocasionando un mayor doblamiento de los vellos y un impulso nervioso más grande. Para apreciar un tono agudo,
de uno grave, la cóclea tiene regiones que se activan para cada caso. Los tonos agudos hacen vibrar los vellos de las células ciliadas que están al inicio y conforme van subiendo se relacionan con los tonos cada vez más bajos. Juan nos explicará ahora cómo guardamos el equilibrio al bailar. Lo que yo entendí, maestra, es que nuestro sentido del equilibrio reúne varias informaciones a través de nuestro cuerpo para conocer cuál es la posición en la que estamos en el espacio. Para movernos necesitamos saber en qué posición estamos: de pie, cayendo, corriendo, dando vueltas o bailando. El sentido del equilibrio recibe información de nuestros ojos, oídos, articulaciones, receptores de presión y tacto, de pies y manos. De manera que cuando estamos bailando nos movemos constantemente y no perdemos el sentido de orientación y gravedad con el movimiento de la cabeza, a pesar de los cambios de posición y movimientos que realicemos al bailar. Muy bien, Juan. Ya entendemos por qué podemos hacer piruetas y saber en qué posición estamos y no caernos. Sin más preámbulo, Janet nos va a hablar del siguiente sistema y cómo se relaciona con la acción de bailar. Identifiquen cuál es. Gracias, maestra. Para empezar, podría decir que sin este sistema no podríamos bailar, ya que todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo están coordinados por él. Sus órganos tienen una gran participación. Por ejemplo, el cerebro se encarga de controlar las funciones de todos los órganos del cuerpo. El cerebelo coordina la activación de los músculos esqueléticos y controla el equilibrio. Además, participa en la regulación de los estados emocionales. Por eso nos sentimos contentos al bailar. El tronco encefálico controla varias acciones involuntarias y necesarias para la supervivencia, como la presión arterial, la digestión y la respiración. La parte somática de este sistema nos permite relacionarnos y responder a los estímulos del exterior, como la música. Gracias, Janet. Muy bueno tu análisis. Seguramente ya saben de qué sistema se trata. Exacto, del sistema nervioso. Finalmente, concluimos que el sistema nervioso, con su parte central y periférica, trabajan coordinadamente para captar, conducir y procesar la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del exterior. Este es el reto. Ahora lo retamos a elegir una actividad que realicen y explicar de qué forma intervienen los órganos de los sentidos y los sistemas de los que hablamos. Abecedario biológico. Llegó el momento de agregar un nuevo concepto a su abecedario biológico. Observen las siguientes imágenes y descúbranlo. Así es, neurona. Es el nuevo término que les pedimos integrar. Es momento de despedirnos. Agradecemos la participación de las alumnas y alumnos. Se despide de ustedes la maestra Ana Gabriela Martínez San Juan. Y la maestra María de los Ángeles Monroy Gómez Franco. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.